Muy buenas tardes, doctor Sergio Arturo Ramos, compañeras y compañeros. En esta ocasión somos el grupo número 12 conformado por Edison Zaborda, Lina María Betín Medrano, Eliana Andrea Gutiérrez Lopera, Erika Peñaranda Samanate y quien les habla, Lilia Rojas Porero. Hemos llamado a nuestro trabajo Tecnologías Digitales y la construcción de la memoria en la sociedad de la información porque queremos englobar no solo los elementos teóricos que hemos analizado dentro de nuestras lecturas, sino también el objetivo académico y social hacia el cual proyectamos nuestro trabajo. A partir de las preguntas generadoras que se nos han propuesto, hemos respondido con la construcción de una reflexión crítica sobre los elementos históricos, simbólicos y sociales de las tecnologías de la información, sus dinámicas, sus impactos en la manera de comunicarnos y relacionarnos y las nuevas competencias que se nos exigen a los ciudadanos dentro de este ecosistema digital. Analizamos cómo en la sociedad de la información, marcada por la globalización, el control sobre los flujos comunicativos se ha convertido en el pilar fundamental del poder social, político y económico. Tal como nos dice Scolari, todos los tipos de información se han convertido en un nuevo factor de producción. La era digital presenta una paradoja estructural en el ecosistema mediático entre lo que Chomsky describe como la concentración de la propiedad en algunas corporaciones tecnológicas que favorece el control y la construcción de un consenso público en torno a ideas que refuerzan las estructuras de poder dominantes y por otro lado la tensión entre esta situación y el potencial emancipador que Eisenberg intuyó en los años 70, capaz de fomentar la descentralización, la producción colectiva de cultura y la movilización social. En nuestro documento, buscamos profundizar en esta compleja intersección, reflexionando sobre cómo las tecnologías digitales se han convertido en mediadoras de la interacción humana y la construcción de conocimiento crítico. Nuestra reflexión se estructura en 4 partes: la evolución histórica de la comunicación mediada y el poder, los procesos de construcción de significado y la interacción, los desafíos digitales y el rol de la educación, y finalmente la incidencia educativa y el potencial de las TIC. En este marco, también procuraremos contrastar los conceptos con nuestro ámbito de acción, la educación básica y media, y específicamente cómo las dinámicas estudiadas impactan la documentación y construcción de la memoria oral, histórica y cultural de las comunidades de nuestro contexto, las transformaciones asociadas y la posibilidad de convertir todo esto en conocimiento contextualizado y habilidades digitales críticas a través de la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay que recordar que la memoria construye identidad y, como diría Castells en Redes de Indignación y Esperanza, quien construye identidad y para qué, en gran medida determina el contenido simbólico de esta identidad y su significado. Le doy a mis compañeros entonces el espacio para desarrollar la exposición a detalle. Muchas gracias. Cordial saludo, estimado doctor. Mi nombre es Lina María Betín Medrano y hoy voy pues a expresar un poco lo que pudimos investigar sobre la evolución de la comunicación mediada y pues el poder. Bueno, en la historia de la comunicación mediada muestra cómo la información y el poder siempre han estado profundamente relacionados. ¿Por qué? Porque de las primeras civilizaciones controlar la información ha significado también controlar la organización social, las organizaciones sociales, las creencias e incluso las decisiones que se toman de manera colectiva. Y es por eso que el acceso a la información de cierta manera no ha sido totalmente neutral, sino que ha estado restringido y administrado por los grupos que tienen la autoridad. Entonces vamos a dividirlo en 3 grandes fases. La primera es la comunicación mediada de masas, que pues que tiene que ver con el soporte físico, la comunicación mediada pues basada en la digitalización y la comunicación mediada y en red, que es lo que tiene que ver con la sociedad digital, que es post 2007 en adelante. Entonces decía que iniciando con esta primera fase, las sociedades primitivas, el primer gran avance fue la aparición de la escritura. ¿Por qué? Porque no solamente permitió registrar y almacenar, sino también transmitir datos de manera permanente. Esto convirtió a la escritura en una herramienta fundamental para administrar y también pues
una herramienta de poder. Es decir, quienes sabían leer y escribir eran los que podían gobernar, los que podían recolectar tributos, los que podían incluso conservar esa memoria histórica y ejercer control sobre la población. Entonces, desde ese momento, la información dejó de ser algo meramente, considero que dejó de ser algo meramente oral a transformarse en un recurso estratégico. Entonces luego viene la imprenta, en 1450 aparece la imprenta, la invención, y pues obviamente permitió reproducir textos en masa. Esto tuvo un impacto enorme porque democratizó, aunque fuera parcialmente, el acceso al conocimiento, aceleró de pronto la difusión de ideas y sin duda pues esto transformó la cultura de ese momento, porque la imprenta hizo evidente que la información no solo se comunica, sino que también influye y moviliza e incluso puede cuestionar o puede reforzar las estructuras del poder. Luego viene lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, que creó unas nuevas necesidades. Con la Revolución Francesa aparecen nuevas necesidades comunicativas que tienen que ver, pues, ya que se desincronizó la producción, el transporte, incluso con los mercados, y eso exigió nuevas maneras de pronto un poco más rápidas de transmitir la información. Esto abrió camino a que a lo que tiene que ver con la comunicación instantánea. Entonces aparece el radio, la televisión entre 1920, 1950, y bueno, entonces había pocos emisores y grandes receptores. Comunicación para las masas era bastante influyente porque pues habían pocas personas que emitían los mensajes, y esto influía en las grandes masas. Ahora nos vamos para la segunda fase, que es la digitalización, que bueno, con el código binario pues eso permitió unificar las telecomunicaciones. Aparecen los medios audiovisuales también, haciendo pues que la información se convirtiera de cierta manera en un nuevo factor de producción. Y esta evolución sin duda pues está en lo que está marcada en la comunicación mediada de red, que está marcada por esa digitalización. Entonces es importante tener en cuenta que luego de eso entonces aparece ya las personas no solamente participan, sino que también opinan y producen contenidos. Entonces se convierten en lo que se le conoce como prosumidores, porque no solamente consumen, sino que también pueden crear y pueden producir. Ya la comunicación se convierte un poco más bidimensional, ya no es unilateral, sino hay una interacción en línea. Entonces luego finalmente viene la actualidad, lo que desde el siglo XXI hasta la actualidad aparece el internet y los smartphones, y entonces se hace la comunicación más permanente, global, incluso en red. Por eso se habla de una sociedad digital y del conocimiento en red. Lo importante pues ya no es tener la información, sino comprenderla y usarla de manera crítica. La comunicación es un proceso continuo y dinámico que relaciona lo interpersonal y lo masivo, que es mediada por las tecnologías y moderada por el ser humano. Dentro de la comunicación hay una que es muy importante, que es la socializada, la cual hace referencia a aquel tipo de comunicación masiva o pública y que es mediada por unos medios de comunicación bastante amplios, como es la prensa, la televisión, la radio y el internet. Es masiva porque llega a todo tipo de público. Dentro de la comunicación se dan unos procesos interculturales bastante interesantes, donde hay una creación de conocimiento, pero que debe de ir más allá, y es a la transformación social y enriquecimiento y empoderamiento de las mismas culturas como tal. También hay dentro de la comunicación una alfabetización digital, la cual hace referencia a aquel conjunto de conocimientos y habilidades que tenemos los seres humanos para gestionar, reconocer y crear información a través
de las herramientas digitales y tecnológicas. Trayendo todo este tema tan importante de la comunicación y las redes sociodigitales al contexto educativo, es muy importante tenerlas en cuenta para nuestro quehacer como docentes, porque estamos en un mundo globalizado que es cambiante y exigente, donde hay que reconocer que las tecnologías avanzan más rápido que los mismos sistemas educativos y sociales para adaptarse a ellas. Es aquí donde se hace necesario y fundamental crear unas políticas educativas y sociales que sean adaptadas a esos cambios sociales que nos exige la actualidad. Formar personas capaces de enfrentarse al mundo laboral, capaces de hacer buen uso de las tecnologías y capaces de hacer una verdadera transformación social y cultural. En la sociedad de la información, los significados se construyen de manera colectiva. Hay una interacción constante entre los usuarios, las plataformas y las tecnologías. Es allí donde los significados cobran otro sentido. Hay hiperabundancia de información, que es el paso de ser receptores pasivos a ser usuarios activos. Las realidades se construyen socialmente. Hay exceso de datos disponibles en entornos digitales. También vemos cómo la interacción se vuelve más digital. El uso de las plataformas, a través de ellas comparten ideas, experiencias, debaten y acuerdan sentidos. Hay un trabajo en red y forman comunidades de aprendizaje. Hay intercambio de significados. Aquí priorizan lo que es popular, lo que les provoca. Aquí es donde aparecen los algoritmos, que son esas preferencias que tienen los usuarios. La identidad y la subjetividad. Ya la información personal no es tan privada. Hay un yo narrativo en las redes donde se reacciona, se comenta, pero también son seguidos a través de las plataformas digitales. Hay participación y producción. Aquí la cultura es participativa. Aparece lo que son los prosumidores, o sea, aquellos usuarios que son productores de contenido, pero también consumen contenido. Con todos estos cambios tecnológicos, entonces los significados se van a caracterizar por ser editables, dinámicos, interactivos, accesibles y altamente mediados por las tecnologías. Entonces nosotros como equipo, pensándonos en todo esto que hemos hablado anteriormente, tenemos como propuesta para nuestro proyecto de grado o de trabajo de esta asignatura, crear las microhistorias digitales en entornos educativos colombianos. Este proyecto pretende que los niños compartan microhistorias digitales sobre sus ancestros, seguidos por temas orientados por nosotros los docentes. De esta manera podemos decir que los medios digitales como interacción se ven permeados allí. ¿Por qué? Porque las microhistorias no solamente serán relatos, serán espacios donde los niños compartirán experiencias familiares y culturales, interactuarán con ellos y reconocerán las identidades. Se fortalece la expresión y la comunicación. También hay otro componente de los significados, que es la participación y la producción activa. Estos niños se van a convertir en prosumidores, pero no solamente para consumir contenido, sino que ahora van a producir su propio contenido. Se vuelven narradores activos en su historia familiar y cultural. Esto asume que su autoestima, pertenencia e iniciativa se vean reflejados.
También habrá identidad y subjetividad. Al narrar sus historias, las historias de sus ancestros, los niños construyen un sentido de identidad, reconociendo su origen, la memoria familiar y los valores. Se fortalece así la identidad personal y cultural. También vemos que los algoritmos, el intercambio de significados, al circular estas historias en entornos digitales, los niños aprenden a ver el mundo digital de otra manera, a ser más críticos y analíticos. Hay hiperabundancia de información, ya que el proyecto funcionará como una guía significativa, ayudando al niño a seleccionar lo importante de la historia familiar en vez de perderse en ese exceso de información. Y ellos también tienen esa facilidad de editar, de ser dinámicos, interactivos y accesibles a través de estas microhistorias. Como hemos visto a lo largo del análisis, podemos concluir que hay dos fuerzas opuestas en las redes digitales de información y comunicación. Las centralizadoras, en las cuales el control sobre la comunicación sigue siendo la base para la articulación del poder, el cual se ejerce mediante el control centralizado de los medios como constructores de consenso, y cada vez más a través de la posibilidad que tienen los grandes actores de ser el núcleo de las conexiones y de aprovechar la red global para imponer reglas, protocolos y tendencias de comunicación. No obstante, esto se ve equilibrado por las posibilidades de la era digital, que provee las herramientas para una participación distribuida y promueve un uso emancipador de los medios, en contraste con el otro modelo caracterizado por Chomsky como represivo. Ejemplos de esta resistencia cultural son los movimientos de cultura libre, free software y las licencias Creative Commons, que buscan expandir los bienes comunes digitales frente a la privatización del conocimiento y las restricciones del copyright. Esta tensión entre las fuerzas globalizadoras que promueven la concentración y los movimientos descentralizados define el campo de batalla actual por el futuro de la comunicación, en la cual el individuo no es ni puede ser solo un espectador, sino que, como dice Venanti, se convierten en consumidores que tienen incidencia en las discusiones públicas, directa o indirectamente, y en cosas tan importantes en la sociedad actual como son las políticas de gobernanza digital. En la sociedad digital de la información, los significados se construyen de manera colectiva a través de la interacción constante entre los usuarios, plataformas digitales y tecnologías. La hiperabundancia de información y datos, el papel de los algoritmos, la producción activa de contenidos y la transformación de la identidad evidencia un entorno comunicativo altamente dinámico, permeado por lo digital. En este escenario, en que los mensajes ya no dependen de un único formato, sino que, como plantea Scolari, integran múltiples lenguajes como la imagen, el audio y el texto y el video, se configuran narrativas transmedia que amplían la manera en que comprendemos y compartimos la realidad. En conjunto, estos elementos demuestran que los significados en la actualidad son editables, interactivos y mediados profundamente por tecnologías que configuran nuestras formas de comunicación, participación y relación con otros. La respuesta que encontramos es que los sistemas educativos deben aprovechar la descentralización y unicidad de las TIC para impulsar un aprendizaje activo y colaborativo. Proyectos como el que queremos llevar a cabo sobre la memoria comunitaria utilizan las tecnologías de información y comunicación para mediar la interacción intergeneracional y ejemplifican cómo transformar la información en conocimiento contextualizado, transformando las TIC en tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Estos proyectos capacitan a los estudiantes para actuar como co-creadores de cultura, adquiriendo competencias digitales críticas y utilizando la memoria como puente para la transformación social y el enriquecimiento mutuo.